Espectro plateado capítulo 29. Un nuevo viaje. El sonido de pasos detrás de ellos animó a Weiss y Ruby a acelerar el paso mientras corrían por el bosque. La chica atlesiana no se molestó en mirar atrás, simplemente esquivando árboles y saltando raíces. Su armadura encantada la protegía de cualquier arbusto o rama que pudiera haberle raspado las piernas, pero su rostro no tenía esa protección. Varios palos se habían roto en su rostro, dejando marcas rojas y furiosas en su pálida piel. Ruby no necesitaba preocuparse por nada de esto mientras atravesaba los arbustos y árboles que se interponían en su camino, disolviéndose parcialmente en llamas plateadas que la ayudaban a pasar a través de ellos sin obstáculos. La chica espectral se quedó un poco atrás para ver cómo estaban sus perseguidores, que la seguían de cerca. El bosque no hizo mucho por frenarlos y solo obstaculizó a Weiss. Finalmente, el dúo llegó a un gran claro con forma de círculo irregular. Había algunas rocas esparcidas por los bordes y el suelo era de tierra rugosa, pero no había ramas ni troncos con los que tropezar. Serviría. Ruby vio a Weiss deslizarse hasta detenerse a mitad de camino hacia el claro y darse la vuelta, desenvainando su espada mientras lo hacía. Adoptó una postura de lucha y esperó a que sus enemigos las siguieran. No tuvieron que esperar mucho tiempo. Una manada de beowulfes grullones atravesó la línea de árboles y se abalanzó hacia la niña. En total, una docena de criaturas los habían expulsado del camino por el que habían estado viajando y era necesario ocuparse de ellos. Ruby observó a Weiss respirar profundamente antes de lanzarse hacia adelante para encontrarse con el primer Grimm, que se levantó para ponerse de pie sobre dos piernas y atacarla. Su amiga se agachó ante el torpe ataque y levantó su espada en un corte vertical, cortando el brazo en un solo movimiento. La criatura aulló de dolor, pero Weiss no le prestó atención mientras rodaba para esquivar a otro Beowulf que había intentado morderla. Aterrizando en cuclillas, Weiss se lanzó hacia adelante y atravesó el deslumbrante ojo rojo del monstruo. Mientras el Grimm se disolvía en la oscuridad, el herido se lanzó erráticamente hacia ella, solo para terminar empalado en su espada. «Detrás de ti, a la izquierda», gritó Ruby desde arriba mientras una de las criaturas más astutas intentaba encontrar su punto ciego. Weiss asintió levemente para reconocer su advertencia antes de darse la vuelta para evitar la embestida de la criatura y clavarle su espada en el pecho. El Grimm se desplomó y comenzó a disolverse como sus hermanos. «Dos por la derecha», advirtió Ruby de repente cuando un par de Grimm comenzaron a acortar la distancia. Weiss rodó hacia adelante para evitar el ataque del primero y luego se tambaleó hacia atrás para esquivar el intento del segundo de atraparla con sus fauces. La espadachina soltó una ráfaga de estocadas contra las dos criaturas antes de realizar un corte amplio que les cortó las cabezas a ambos. Ruby notó que otro Grimm detrás de Weiss se ponía tenso para atacar, pero por la mirada que echó por encima del hombro también lo había notado. No tenía sentido llamarlos y ya lo había visto. El destino del monstruo quedó sellado cuando saltó hacia adelante y se elevó por el aire hacia ella. Weiss se lanzó a su encuentro antes de lanzarse deslizándose. El Beowulf emitió un ruido confuso cuando Weiss levantó su espada por encima de ella. El estoque abrió un corte rojo irregular en el Beowulf cuando saltó sobre ella. Una niebla negra brotó de la herida como sangre antes de que la bestia soltara un último gruñido de dolor y desapareciera. Otro Beowulf tomó su lugar y cargó contra Weiss. La chica se burló antes de bailar hacia un lado y contraatacar con un golpe en el costado. Otro Beowulf intentó acercarse sigilosamente por detrás de ella, pero Ruby gritó una advertencia a tiempo para que Weiss la apuñalara ciegamente por encima de su hombro, perforando su garganta y matándola. El Beowulf que los había atacado intentó vengarlo, pero fracasó cuando Weiss lo cortó en el estómago y murió como todos los demás. Habían sido 8. Solo faltaban 4. Weiss también se dio cuenta de eso y retrocedió hasta el borde del claro. Los Beowulfes la siguieron ciegamente, corriendo hacia ella sin preguntarse por qué quería ganar distancia. Esto funcionó en su contra cuando Weiss dibujó rápidamente un glifo en el aire en cuestión de segundos antes de activarlo con la punta de Myrtenaster. El simple Beowulf brillaba de un azul claro mientras giraba en el aire, juntando gotas de agua que se fusionaban en grandes orbes. De repente, los orbes se alargaron hasta convertirse en púas que salieron disparadas hacia afuera, desgarrando la carne de Grimm con facilidad. Los dos desafortunados Beowulfes que iban al frente fueron destrozados por las púas de agua, mientras que el tercero se rompió el brazo cuando una de ellas lo golpeó. El último solo recibió algunos rasguños, ya que los dos que iban al frente se habían llevado la peor parte del ataque. Weiss canalizó tanto aura como polvo en su espada, envolviéndola en fuego.
Se abalanzó hacia el monstruo cuyo brazo había roto y lo cortó limpiamente en dos. El último Beowulf retrocedió con cautela cuando Wei se giró para enfrentarlo antes de que sus instintos lo superaran y se lanzara hacia adelante, ignorando su pequeña cantidad de inteligencia que le decía que correr sería la opción más inteligente. Ruby casi se sintió mal por el Grim cuando saltó al aire e intentó derribar a Weiss. La chica simplemente sonrió y levantó su espada en un amplio corte, enviando un arco de fuego volando hacia él. El Beowulf dejó escapar un gemido temeroso cuando las llamas conectaron con su cuerpo, dividándolo verticalmente. Las dos mitades del Beowulf comenzaron a disolverse al mismo tiempo, desapareciendo rápidamente del claro. Mientras el humo oscuro se elevaba lentamente hacia el cielo azul claro, Weiss y Ruby intercambiaron una mirada de alivio. La ex heredera hizo girar su espada y se dispuso a envainarla, pero se detuvo cuando un ruido sordo repentino resonó a su alrededor. La pareja comenzó a mirar a su alrededor, tratando de encontrar de dónde provenía el sonido, solo para que otro ruido sordo sonara en el bosque, asustando a los pájaros de los árboles. Ahora estaba mucho más cerca. Los golpes se fueron acercando cada vez más rítmicamente. Ruby fue capaz de identificar la dirección de la que provenían y se giró para encararlo. No podía salir al bosque para encontrar lo que hacía el ruido, y tratar de ver desde arriba era imposible con el denso follaje. Estaba tan ciega como Weiss, y aún más indefensa. Solo pudo observar cómo su amiga se giraba para encarar la misma dirección y se preparaba para lo que fuera que viniera. Una enorme figura negra salió disparada del bosque con un rugido bestial, sobresaltando a Weiss. La mujer de ojos azules se echó a un lado para evitar al Grim que había salido del bosque y se había estrellado contra el lugar en el que ella había estado parada. Ruby lo reconoció al instante de los libros sobre los Grim de Mistral que ella y Weiss habían leído. Con brazos tan gruesos como una persona y piernas cortas y rechonchas, la criatura se levantó y alcanzó su altura máxima, golpeándose el pecho con los brazos. Un Berringel. Ruby nunca había visto uno en persona antes, pero había oído lo letales que podían ser. Su fuerza y durabilidad eran obvias con solo mirarlo, pero también eran sorprendentemente ágiles y capaces de saltar grandes distancias. El Berringel no les dio la oportunidad de recuperarse y de inmediato les lanzó un golpe con el brazo. Weiss logró agacharse, pero se vio obligada a esquivar un poderoso uppercut. Contraatacó con dos golpes rápidos en el brazo del monstruo, pero no fueron muy profundos. El monstruo simiesco rugió de nuevo y levantó las manos para aplastarla, obligándola a sumergirse entre sus piernas. Mientras la criatura golpeaba el suelo con sus puños, Weiss se puso de pie y le clavó un cuchillo en la rodilla desde un costado. Era evidente que había usado magia de mejora para fortalecerse, ya que la espada la atravesó por completo y sobresalió por el otro lado. El Grim gruñó de dolor mientras caía al suelo, pero logró golpear con su pierna herida y patear a Weiss. Ruby gritó de miedo cuando vio a la chica pálida volar hacia atrás antes de deslizarse hasta detenerse. Esa patada la había lanzado fácilmente más de 3 metros. Afortunadamente, parecía que su armadura había absorbido la mayor parte de la fuerza del golpe, enviándola hacia atrás pero sin destrozarle los huesos. Aunque se agarró el brazo de dolor, Ruby se dio cuenta de que no estaba roto ni fracturado. Weiss probablemente solo tenía un moretón. Maldita sea. ¿Un Berringel? No nos advirtieron sobre esto, se quejó Weiss mientras el Berringel luchaba por ponerse de pie usando sus poderosos brazos. Tal vez no sabían que estaba aquí, ofreció Ruby sin creerlo realmente. Weiss claramente tampoco lo creía, dada la mirada incrédula en su rostro. Ninguna de las dos chicas tuvo tiempo de decir nada más, ya que el Berringel se había levantado y saltó rápidamente hacia ellas. Weiss rodó hacia un lado para evitar un golpe rápido y respondió con una serie de estocadas en su costado desprotegido. La punta de su estoque solo se hundió 1 pulgada como máximo en la carne de la criatura cada vez, pero aún sentía el dolor a pesar del rugido furioso que emitía. Weiss se apartó del brazo que la atacó, pero Ruby no se molestó en intentar apartarse. El brazo la atravesó mientras se disolvía en llamas plateadas antes de reformarse a tiempo para ver a Weiss esquivar otro golpe y cortar el estómago de la Grim varias veces antes de verse obligada a retroceder. A pesar de lo que pudiera parecer, Weiss no lo estaba haciendo tan bien contra este Grim. Solo había logrado asestarle un golpe significativo cuando le atravesó la rodilla. Todo lo demás habían sido rasguños superficiales que solo le causaban dolor. Ella, sin embargo, había estado vertiendo aura en sus piernas para ayudarla a esquivar sus ataques. En una batalla de desgaste, Berringel ganaría.
Waze también lo sabía, por eso dejó de contrarrestar sus ataques y se concentró en esquivarlos. Esquivó los puñetazos y las patadas, esquivó los golpes y giró para evitar que la agarraran. El beringel se estaba enojando, lo que significaba que se estaba volviendo descuidado. Al final, uno de ellos estaba destinado a cometer un error crítico. Afortunadamente para ellos, el Grim lo hizo primero. Ruby y Waze lo vieron al mismo tiempo que el monstruo oscuro se adelantaba con su pierna mala para intentar golpearla con sus amplios brazos. Waze empujó su aura hacia sus piernas y saltó sobre el ataque, aterrizando en cuclillas antes de lanzarse hacia su punto ciego. Una vez que estuvo detrás de la criatura, canalizó tanto el aura como el polvo hacia Myrtenaster. Una electricidad amarilla brillante recorrió la hoja mientras el polvo de relámpagos almacenado en el interior llenaba la espada y se activaba con su aura. Waze blandió su espada en un corte horizontal en la parte posterior de la rodilla de Beringel, cortando profundamente y dejando una herida profunda que filtraba una niebla negra en el aire. El Grim rugió de agonía mientras la electricidad recorría todo su cuerpo. De repente, obligada a soportar su propio peso por completo sobre sus piernas previamente heridas, la criatura cayó al suelo en un montón. Waze rápidamente puso algo de distancia entre él y ella, corriendo hasta la mitad del claro antes de detenerse. Dibujó varios glifos que Ruby reconoció en el aire con facilidad y los activó uno por uno, lanzando una andanada de ataques mágicos contra el Grim. Rayos de luz multicolor salieron disparados de un glifo hacia el Grim antes de explotar en colores brillantes, mientras que otro glifo creó cadenas amarillas brillantes que envolvieron su brazo y lo sujetaron. Un tercer glifo giró en el aire, creando lentamente rocas del tamaño de un puño que salieron disparadas hacia el Grim derribado y se rompieron contra su hombro. El último glifo giró en el aire rápidamente mientras un ciclón de viento salía disparado de él, levantando una nube de tierra que lo cegó. A pesar del bombardeo mágico, el Grim seguía con vida y no parecía estar gravemente herido. El Beringel giró la cabeza para mirar con malos ojos a Waze, y Ruby vio que los músculos de su brazo atado se tensaban mientras tiraba de él hacia adelante. Las cadenas se esforzaron por retener el brazo, pero después de varios tirones más, la magia se rompió y el glifo desapareció. Waze frunció el ceño y comenzó a crear un glifo mucho más grande y complejo. Ruby lo reconoció como uno que lanzaría flechas hechas de luz blanca para perforar todo lo que estuviera frente a ellos. Pero el glifo nunca tuvo la oportunidad de terminarse. Ruby se giró para mirar al Beringel y apenas tuvo tiempo de gritar una advertencia. Waze, muévete. Entró en pánico cuando una de las rocas que había en el claro se precipitó hacia ellas. Aproximadamente del doble del tamaño de una persona, la roca giró sin gracia en el aire antes de estrellarse contra el lugar donde Waze había estado, impidiéndole a Ruby verla. La chica fantasmal sintió que se le paraba el corazón. Pero cuando escuchó el sonido familiar de Waze jadeando por el cansancio, suspiró aliviada. Pero el pánico volvió con toda su fuerza cuando notó el glifo incompleto a su lado. Waze le había explicado una vez que los glifos que no estaban dibujados correctamente o que estaban incompletos hacían una de tres cosas cuando se activaban. O desaparecían y no hacían nada, se volvían contra el mago que los activaba o explotaban. Solo una de esas opciones sonaba bien. Sin embargo, los dioses debieron estar cuidándolos, porque el glifo simplemente comenzó a romperse y disolverse en el aire sin un flujo de magia que lo sostuviera. Waze luchó por ponerse de pie, solo para gritar de sorpresa cuando otra roca fue arrojada hacia ellos. La trayectoria de esta estaba ligeramente desviada, aplastando a Ruby en su lugar. El espectro simplemente se disolvió y se reformó a partir de debajo de la roca. El Beringel se golpeó el pecho con rabia y cojeó hasta la tercera y última roca del claro. Se movía torpemente, arrastrándose con los brazos mientras sus piernas colgaban flácidas, sosteniéndolo solo ocasionalmente por un breve segundo. Waze realmente le había dado una paliza. ¿Sigue vivo?, dijo Waze con una mezcla de fastidio y sorpresa. Esos libros no bromeaban. Los Beringels no saben cuándo darse por vencidos. Ruby se encogió de hombros. Bueno, no es que no lo hayamos intentado, pero esto empieza a ponerse feo. Puede que solo te hayan golpeado una vez, pero ese golpe logró hacerte volar. Y por lo mucho que has estado esquivando, no te debe quedar mucha aura, supuso, a lo que Waze asintió con la cabeza en señal de acuerdo. Entonces parece que solo queda una cosa por hacer, declaró la noble mientras se volvía hacia su amiga con una pequeña sonrisa. ¿Por qué no vemos si esta cosa puede resistir nuestro pequeño truco?, sugirió con aire de suficiencia mientras los ojos de Ruby se agrandaban. ¿Realmente quería intentar usar eso?
¿Estás segura? No ha sido exactamente consistente. Sería malo si agotases lo último de tu aura y terminaras sin dañarla siquiera, le advirtió Ruby, pero Wei solo le dedicó una sonrisa, confiada en que funcionaría. ¿Cómo podría Ruby negarse a esa mirada? Está bien. Hagámoslo. Con ese grito, Ruby se disolvió una vez más en llamas plateadas amorfas mientras Wei se extendía una mano hacia ella. El beringel finalmente logró cojear hasta la última roca, pero su atención se desvió de la roca cuando una luz plateada brillante llenó el claro, irradiando desde Weiss. Ruby no podía describir realmente la sensación de fusionar su aura con la de Weiss. La única palabra que se le ocurría para explicarlo era intimidad. No intimidad en el sentido de lo que dos personas hacían en su dormitorio, sino más profunda que eso. Estaba compartiendo literalmente su alma con su amiga, permitiéndole recurrir a su poder no utilizado para ayudarla. Su conexión se basaba en las emociones que sentían la una por la otra. La confianza de Ruby en su amiga, su simple e infantil admiración por su propio caballero, sacado de un cuento de hadas. La gratitud de Weiss por su amiga y su determinación de ayudarla sin importar lo que pasara. Fueron estas emociones las que alimentaron las llamas plateadas que iluminaron el claro con más brillo que el sol del mediodía. Pero algo impedía la conexión. No importaba cuántas veces lo hubieran intentado, Weiss no mejoraba su habilidad para controlar el aura de Ruby. La chica fantasmal no podía usarla exactamente y necesitaba que Weiss la dirigiera hacia dónde ir, pero por alguna razón nunca habían podido averiguar cómo hacerlo. En lugar de la forma suave y fluida en que Weiss usaba su propia aura para mejorarse a sí misma, usar el aura de Ruby era como agua que salía de una presa. No podía controlar la cantidad, solo la dirección en la que iba, e incluso entonces, apenas. A pesar de su incapacidad para controlar bien este poder, Ruby y Weiss sabían que esta era su mejor oportunidad de terminar esta pelea rápidamente. Intentar acabar con la criatura con su aura menguante podría resultar en que Weiss resultara herida o muerta, y Ruby no estaba dispuesta a correr ese riesgo. Incluso si no podían controlar la cantidad de poder que usaban, seguía siendo extremadamente efectivo contra Grimm. Sus pieles oscuras se derretían como mantequilla ante el aura de Ruby. El beringel estaba claramente harto de esperar a que se movieran, ya que agarró la roca que estaba a su lado con las dos manos y la arrojó hacia ellos con ambas manos. Sin brazos para sostener sus piernas heridas, el Grimm cayó de espaldas. No es que pudieran aprovechar la oportunidad. Estaban demasiado ocupados saltando hacia la izquierda para evitar la roca que se hizo añicos contra el suelo junto a ellos. Algunos trozos de piedra golpearon a Weiss en el costado, pero Ruby se dio cuenta de que estaba bien. Sintió a través del aura de Weiss que hubo un breve dolor antes de que pudiera ignorarlo. La ex heredera corrigió su postura y apuntó a Mitenaster hacia su oponente. El aura de Ruby envolvió la espada mientras sentía que cada vez más energía era atraída hacia la espada. El beringel rugió en respuesta al obvio desafío, pero no hizo ningún movimiento para acercarse. Sus patas estaban demasiado heridas como para cargar hacia adelante imprudentemente, y el Grimm era lo suficientemente anciano como para darse cuenta de que hacerlo garantizaría su muerte. En cambio, esperó a que acortaran la distancia, extendiendo su brazo en un amplio arco tan pronto como estuvieron cerca. Ruby, al ver a través de los ojos de Weiss, supo que estaban demasiado lejos como para que eso fuera un intento de golpearlos. Estaban a unos 10 pies de distancia cuando el arma atacó, entonces ¿por qué había atacado tan pronto? La respuesta le llegó cuando vio una ola de polvo y tierra que se dirigía hacia ellos, levantada por el golpe de beringel. Weiss extendió un brazo para cubrirse los ojos, impidiéndole ver al enemigo que tenía frente a ella. Ni siquiera se dio cuenta cuando el Grimm se preparó para un puñetazo. Pero Ruby sí. No necesitaba ver el mundo a través de los ojos de Weiss. Si bien no podía ver sin ellos, aún podía sentir su entorno. Weiss, esquiva a la derecha. Gritó Ruby en su interior mientras un puño negro del tamaño de su torso volaba hacia Weiss. La ex heredera se hizo a un lado para evitar el ataque en el último segundo y levantó su espada para cortar el brazo que casi le había destrozado la caja torácica. La espada plateada atravesó la carne negra que supuraba como si fuera papel. El Grimm se tambaleó hacia atrás, su rostro salvaje se retorció en agonía mientras la herida profunda derramaba una niebla negra como sangre de una arteria. Sin embargo, Weiss no se rindió. Ruby podía sentir la confianza que sentía cuando el beringel retrocedió para escapar. El estoque en la mano izquierda de Weiss cortó su pecho en un corte vertical con facilidad.
El Beringel dejó escapar un último gruñido de dolor antes de que Weiss terminara con su sufrimiento con un movimiento de su espada, decapitándolo. Weiss, eso fue increíble. Exclamó Ruby, todavía fusionada con Weiss mientras lo hacía. La chica de cabello blanco miró a su alrededor con cautela antes de respirar profundamente, envainar su espada y agacharse para recuperar el aliento. ¿De verdad lo crees? Preguntó insegura mientras Ruby cantaba emocionada dentro de su aura. Por supuesto que sí. Explicó Ruby mientras comenzaba a separar su alma de la de su amiga. Cuando las llamas plateadas abandonaron el cuerpo de Weiss, se fusionaron en la forma de una niña. Fuiste tan genial. Esquivando esos golpes de esa manera y eliminando las piernas de Beringel. No te equivocaste en absoluto durante esa pelea. Pero me golpearon, ¿no? Bueno, sí, pero piensa en el precio que hay que pagar. Tú tienes algunos moretones, tal vez una costilla rota, mientras que el Beringel pierde una pata. ¿Y cuántas personas más pueden decir que han sobrevivido al golpe de un Beringel? No muchas. Weiss frunció el ceño. Me distraje durante la pelea. Pasé demasiado tiempo quejándome y casi me aplastan por eso. Debería haber prestado más atención. No, lo hiciste bien. No importa cuánto intentes ser dura contigo misma, no te lo permitiré. No tiene sentido castigarte por eso, la animó Ruby, pero Weiss solo frunció el ceño. No puedo ignorar los errores que cometí. Tengo que mejorar. Ese no fue el último Grimm al que nos enfrentaremos en este viaje. ¿Cómo voy a mejorar si me niego a reconocer mis errores? Ruby sacudió la cabeza apasionadamente. Ese no es el problema. Puedes reconocer tus errores sin enfurruñarte por ellos. Lo hiciste bien, Weiss. Sí, podrías haberlo hecho mejor, pero eso no significa que no hayas estado bien. No hay necesidad de ser tan dura contigo misma. Aceptemos estar en desacuerdo, Ruby frunció el ceño ante sus palabras. Weiss necesitaba ver que se estaba exigiendo demasiado. ¿Esperaba haber matado a ese Beringel tan fácilmente como lo hizo con un solo Beowulf? Además, solo gané gracias a tu ayuda. Nunca habría ganado sin que me prestaras tu aura, replicó, a lo que Ruby sonrió. Cuando quieras, Weiss. Siempre estaré dispuesta a ayudarte en lo que pueda, dijo con una sonrisa, y también le sonrió a Weiss. Eso era bueno. No estaba tan triste como solía estar. Desafortunadamente, Weiss, con el ceño fruncido, regresó rápidamente. Solo quisiera no ser tan mala en el uso de este poder, murmuró para sí misma. Ruby hizo una mueca, pero Weiss no se dio cuenta. Simplemente no tiene sentido para mí. No es por presumir, pero la mayoría de las formas de magia me resultan naturales, por lo que es sorprendente que esté teniendo tantos problemas con esto. Tal vez no seas tú la que está pasando apuros, murmuró Ruby para sí misma. En verdad, sabía que era ella la que impedía que Weiss utilizara su aura en todo su potencial. Tenía sentido. Su conexión estaba ligada a la emoción. Siempre que sentían lo mismo por algo, la conexión era más fuerte. Como en Vale, cuando habían usado este poder para salvar a Blake. Ambos habían querido protegerla, por lo que les había dado el poder para hacerlo. Pero funcionaba en ambos sentidos. Cuando no estaban de acuerdo en algo, la conexión era más débil y más difícil de controlar. Y con la culpa persistente que Ruby sentía por haber obligado a Weiss a emprender esta misión, sus auras nunca se fusionarían correctamente como lo hicieron en Vale. Habían estado cerca de fusionarse algunas veces cuando Weiss necesitaba el poder para protegerse, pero la culpa que siempre acechaba en el alma de Ruby las detenía. Pero tienes razón. Pensar en mis fracasos no nos acerca a la siguiente ciudad, declaró Weiss, sacando a Ruby de su autodesprecio. ¿Cómo dijiste que se llamaba? Preguntó la chica pálida con una sonrisa burlona en su rostro. Ruby se sonrojó ante sus palabras. No era su culpa no poder pronunciar el nombre. Era de la isla de Patch en el reino de Vale. No estaba acostumbrada a los nombres mistralianos. ¿Iganaba? ¿Igabana? Espera, no. Iganbanana. Gritó Ruby con la mayor confianza, debilitándose al ver la alegría en los ojos de Weiss. La chica de cabello blanco intentó ocultar su risita, pero no lo logró y estalló en carcajadas. ¿Te refieres a Iganbana? Ruby se sonrojó aún más. Eso fue lo que dije. Weiss se rió aún más fuerte. Ni siquiera es tan difícil de recordar. No es un nombre complicado en absoluto. Es más larga que la última aldea. Me gustó más esa. La aldea Shion suena mucho mejor que la aldea Iga, lo que sea. Mientras Ruby se defendía, sintió que se le encogía el pecho y que el corazón se le aceleraba con el sonido melódico de la risa de Weiss.
La simple alegría en su voz hizo que el espectro plateado se iluminara un poco. Literalmente. Las llamas que formaban su cuerpo se volvieron más brillantes. Fue agradable ver a Weiss tan relajada. Resulta irónico, dado el lugar donde estaban, pero parecía mucho más tranquila estas últimas semanas de lo que había parecido en Vale. Allí, la tensa anticipación de conocer a la familia de Ruby y el estrés de encontrar el libro la habían afectado. Ahora era libre de tomarse su tiempo para llegar a Kuroyuri antes de continuar su búsqueda. No era como si el libro fuera a ir a ninguna parte. ¿Estaba allí o no estaba? Bueno, me gusta bastante el sonido de Higanbana. Suena bien y, según el mapa, es un pueblo bastante grande. Más bien una ciudad, en realidad. Tiene una muralla para mantener alejados a los Grimm y una bonita posada para pasar la noche. ¿Por qué no encontramos el lugar al que se fue Snoopea y nos dirigimos allí ahora? Sugirió Weiss con una sonrisa brillante. Ruby asintió, feliz de que las cosas finalmente estuvieran yendo bien para ellos. La aldea de Higanbana era bastante grande, fácilmente el doble del tamaño del asentamiento anterior en el que se habían detenido, Shion. Una muralla rodeaba la aldea, de solo unos 2,5 metros de altura. No tenía pasarelas encima y estaba hecha de terracota, lo que significa que era más decorativa que funcional. Aún así, mantenía a los Grimm más pequeños fuera, y los Grimm más grandes tendrían dificultades para abrirse paso. Weiss cabalgó hasta el pueblo mientras Ruby flotaba perezosamente detrás de ella. Un par de guardias estaban de pie en la puerta del pueblo, sus ojos se abrieron de par en par cuando vieron a un viajero. Miraron a Weiss de arriba a abajo, notando la brillante armadura plateada, la espada afilada como una navaja y la capa verde que envolvía sus hombros. Ruby sabía que estaban tratando de evaluarla y ver si podrían detenerla si intentaba algo. Los cuatro sabían que no había nada que ese dúo de guardias pudiera hacer para detenerla. Afortunadamente, Weiss y Ruby no tenían intención de causar problemas. Aún así, tan pronto como llegaron a la puerta de la ciudad, uno de los guardias le tendió la mano y le hizo un gesto para que se detuviera. Weiss lo hizo sin quejarse y los guardias dejaron escapar un suspiro de alivio. ¿Qué haces en Higanbana?, preguntó uno de los guardias, a lo que Weiss puso los ojos en blanco. Simplemente estoy de paso y esperaba pasar la noche en una posada. ¿Habrá algún problema? Los guardias negaron con la cabeza. No, no debería ser así. De todos modos, uno de nosotros tendrá que ir a buscar al capitán. Él querrá hablar contigo, explicó el otro guardia. Weiss simplemente se encogió de hombros y desmontó de su caballo. Los guardias se estremecieron ante la acción, pero uno rápidamente se dirigió a la ciudad para ir a buscar a su superior. Ruby podía entender su cautela. Con la armadura y las armas que tenía Weiss, no había mucho en esta aldea que pudiera oponerle resistencia si surgiera la necesidad. Claro, la guardia de la ciudad podría unirse para intentar luchar contra ella, pero sus armas normales de acero y hierro no harían mucho contra su armadura de plata. Necesitaban informar a su comandante que había aparecido una amenaza de ese tipo. La mayoría de las aldeas tenían al menos una o dos armas encantadas que se transmitían de generación en generación para ayudar a matar a los poderosos Grimm o a los peligrosos bandidos, pero nada demasiado especial. Dudaba que tuvieran algo más fuerte que la espada de Jaune, Croce Amors. Probablemente solo una hoja de plata o bronce encantada para ser un poco más dura y duradera, así como para ser más afilada. Tenía sentido que ver a alguien con una armadura que ni siquiera podía rasguñar y una espada que atravesaría el acero como si fuera tela asustara a los guardias. Así que ni Weiss ni Ruby estaban tan molestos por haber sido detenidos antes de entrar en la ciudad. Alguien tenía que estar alerta de su presencia para vigilarlos. Así era como funcionaba el mundo. Finalmente, el guardia regresó con su oficial superior a cuestas. El capitán de la guardia de Higanbana era un hombre de mediana edad con un rostro de aspecto rudo. Era bastante alto y algo musculoso, y vestía una armadura de cuero que se ajustaba perfectamente a su figura. No llevaba escudo y tenía una katana envainada en su cintura que tanto Weiss como Ruby podían ver que estaba encantada. Disculpas por la espera. Me sorprendió escuchar que un viajero había aparecido en la puerta occidental, y más aún vistiendo una armadura de tan alta calidad. ¿Puedo preguntar cuál es su negocio en Higanbana? El hombre habló cortésmente, aunque tenso. Era comprensible. No querías enojar a la persona que podría matar a la mitad de la guardia de tu ciudad antes de que la detuvieran. Como le dije a sus subordinados, dijo Weiss, mirando a los guardias, solo estoy de paso. Esperaba poder descansar bien y obtener algo de información en la posada local antes de seguir mi camino mañana por la mañana.
El hombre parecía visiblemente aliviado por sus palabras. Nadie quería a un individuo tan peligroso en su casa cuando no tenían forma de detenerla. Muy bien. Hay una posada justo al lado de la carretera principal, justo enfrente de una taberna. Puedes quedarte allí, pero evita causar problemas. Weiss asintió respetuosamente. No tengo intención de hacerlo. Ante sus palabras, el hombre arqueó una ceja y miró la espada que llevaba en la cadera. Weiss no hizo ningún movimiento para esconderla, sino que se acomodó la capa para que él pudiera verla mejor sin moverse rápidamente para evitar asustarlo. El hombre tragó saliva antes de darse vuelta para mirarla. ¿Cómo lograste llegar hasta aquí? Pensé que el camino a Sion estaba cubierto por Grimm. Weiss se encogió de hombros. Me encargué de ellos. Los aldeanos me dijeron que solo eran Beowulf y Ursa, así que decidí arriesgarme. Ante eso, el capitán de la guardia arqueó una ceja. ¿Beowulf y Ursa? Nos dijeron que también había un nido de beringel justo al lado del camino, explicó. Bueno, no me lo mencionaron. Afortunadamente, pude matarlo, dijo. Si el hombre había tenido miedo de su amiga antes, ahora estaba aún más aterrorizado. Una cosa era que un guerrero apareciera con una armadura encantada que debía haber costado más que todo el pueblo, pero otra muy distinta era escuchar que esa guerrera realmente sabía pelear y podía derrotar a uno de los Grimm más peligrosos por su cuenta. Ya veo. Me disculpo por eso, entonces. Después de que la aldea de Sion nos enviara un mensaje, acordamos redirigir temporalmente a los viajeros en diferentes direcciones para evitar el nido de beringel hasta que pudiéramos reunir suficientes mercenarios y guardias para matarlo o hacer que el ejército de Mistral se encargara de él por nosotros. Pero parece que decidieron engañarte para que lo mataras en su lugar. Weiss desestimó su queja, para gran deleite de Ruby. No fue un problema. Pude matarlo sin sufrir heridas graves y el viaje me ahorró tiempo. Así que, aunque podría haber elegido un camino diferente si hubiera sabido que estaba allí, terminé ahorrando tiempo y ayudando a los necesitados, respondió la mujer de ojos azules, exactamente como lo harían los caballeros de las historias de Summer. El capitán de la guardia asintió y dio un paso atrás para permitirle entrar en la ciudad, tirando de su corcel detrás de ella. Ruby los siguió, aunque no antes de detenerse a echar un vistazo a la katana envainada en el cinturón del hombre. Parecía ser un arma simple, como ella esperaba. Había oído hablar de algunas ciudades que tenían armas mucho más fuertes para ayudar a protegerse de los Grimm, como lanzas que congelaban lo que perforaban o arcos que podían controlar los vientos, pero la espada en el cinturón del hombre era simplemente una katana un poco más afilada y fuerte que la que usaban sus hombres. La chica fantasmal corrió rápidamente tras Weiss una vez que sintió el familiar tirón que le decía que se había alejado demasiado, contemplando la ciudad mientras lo hacía. Parecía estar construida alrededor de una carretera principal que la atravesaba en línea recta, con algunas carreteras más pequeñas que partían de ella. Como muchas aldeas por las que habían pasado, esta estaba construida como un lugar de descanso a lo largo del camino a Mistral. A lo largo de la calle principal se instalaron una gran variedad de tiendas, con casas escondidas detrás de ellas. Las tiendas tenían todo lo que un viajero pudiera necesitar para abastecerse en cualquier viaje que emprendiera, y exhibían con orgullo sus productos a todo aquel que pasara por la calle. Weiss no prestó atención ni a las tiendas ni a los compradores, y se abrió paso entre la multitud con determinación. Finalmente llegó a la posada justo cuando el sol comenzaba a bajar en el cielo. Justo al lado de la posada había un pequeño establo para que los viajeros pudieran dejar sus caballos. Weiss y Ruby se miraron y asintieron, guiando al caballo de la chica de cabello blanco hacia un establo abierto y pagando la pequeña tarifa a un mozo de cuadra. Snoopea era una yegua de color blanco puro con una melena negra que le había sido prestada por el reino de Vale para ayudarla en su viaje. Había sido invaluable para ellos, convirtiendo un viaje que habría llevado varios meses en una aventura de 3 semanas. Snoopea fue criada para poder viajar largas distancias rápidamente y no necesitaba descansar tanto como una persona, e incluso podía ayudarlos a matar a Grimm más pequeños como Beowulf. Has sido de gran ayuda hoy, dijo Weiss suavemente, acariciando la crin de Snoopea mientras el caballo relinchaba. Te lo mereces. El noble sacó una manzana de una de las bolsas que el caballo tenía en su silla y se la dio al animal. Los ojos de Snoopea brillaron al ver la golosina y rápidamente comió la fruta ofrecida en unos pocos bocados. Una vez que se ocupó de su caballo, Weiss volvió a salir a la calle y entró en la posada, con Ruby justo detrás de ella. Tan pronto como entró en el interior cálidamente iluminado de la posada, todos los ojos del edificio se giraron para mirarla.
Ruby pudo reconocer, por la ligera forma en que tensó los hombros, que estaba nerviosa, pero su amiga lo ocultó rápidamente moviendo su capa a un lado para revelar el brillo de su estoque plateado. Muchos ojos se apartaron sabiamente. Weiss asintió para sí misma y caminó hacia el mostrador de recepción, ignorando las muchas mesas en las que los clientes de la posada se sentaban a comer. El hombre detrás del mostrador era mayor, con el cabello canoso. Llevaba gafas y tenía una mirada amable en su rostro. No era lo que Ruby esperaría del posadero en un pueblo fronterizo como este, pero ella no era exactamente una experta. Simplemente no se parecía a los hombres rudos que dirigían las posadas en las historias del tío Crow. ¿Qué puedo hacer por usted, señorita?, preguntó amablemente el hombre. Weiss arqueó una ceja ante su extraño dialecto, pero no lo cuestionó. Tenía la esperanza de reservar una habitación, pero también me gustaría hacerle algunas preguntas. Si no le molesta, explicó Weiss. El hombre le hizo un gesto con la cabeza y sonrió. Una habitación individual te costará 40 libras la noche. La comida te costará 10 libras más. Y eres libre de hacer todas las preguntas que quieras. Es posible que no pueda responderlas todas. Weiss asintió ante sus palabras antes de meter una mano en su capa y sacar una bolsa de monedas. Buscó en la bolsa, sacó una mezcla de monedas atlesianas, mistralianas y baleanas y se las entregó al hombre, que pareció ligeramente interesado en las monedas extranjeras antes de encogerse de hombros y contar las monedas. Está bien, parece que está bien. Prepararé tu comida, así que siéntete libre de hacer las preguntas que quieras, dijo el hombre mientras recogía las monedas y se las guardaba en el bolsillo. Se giró hacia una olla grande que burbujeaba sobre una chimenea abierta, sacó un cuenco y lo sumergió en la olla. Le pasó a Weiss el cuenco de caldo, acercó una silla y se sentó. Ruby se dio cuenta, por el vapor que salía del caldo, de que todavía estaba caliente, por lo que Weiss no se molestó en comer nada todavía. Me preguntaba si sabías algo sobre la ciudad de Kuroyuri. Weiss le preguntó al hombre, cuyos ojos se abrieron con sorpresa. ¿Kuroyuri? ¿Dónde he oído eso antes?, se preguntó el hombre. Kuroyuri. Kuroyuri. ¿No es esa la ciudad vieja en las montañas cerca de la capital? Weiss asintió. Sí. Tengo asuntos que atender allí, pero me ayudaría saber si el pueblo sigue ahí o no, explicó. El hombre se encogió de hombros. No puedo decir que haya oído nada al respecto. Siempre ha sido una comunidad bastante aislada. La gente de allí era muy tradicional y autosuficiente, no se preocupaba mucho por el comercio. Así que no es como si hubiera habido muchos comerciantes o mercenarios que vinieran de allí. Ni siquiera he oído nada al respecto en años, respondió el hombre en tono de disculpa. ¿Nada? ¿Ni siquiera sabes si fue destruido o no?, preguntó Weiss con incredulidad, pero el hombre se encogió de hombros. Nunca ha sido algo por lo que me haya tenido que preocupar. Pero por lo que recuerdo haber oído al respecto, tienen una muralla bastante grande y muchos luchadores. Es un pueblo de cazadores con una mina de hierro cercana, por lo que tienen muchos hombres y mujeres capaces de proteger su hogar. Se necesitaría un grupo de bandidos bastante grande o una horda de Grimm para acabar con ellos. Como la de hace 10 años, replicó Weiss, y todas las cabezas de la sala se giraron para mirarla. Los ojos de la posadera se abrieron de par en par ante sus palabras y Ruby miró a su alrededor y vio una mezcla de expresiones de sorpresa y ofensa en los rostros de los clientes. Oye, ¿no sabes que trae mala suerte hablar de eso?, dijo el hombre detrás del mostrador, tragando saliva. Hablar de ese día solo hace que la gente se enoje, y enojar a la gente significa, bueno, tienes que saber lo que eso significa. Ruby susurró una palabra. Grimm. Weiss asintió, tanto hacia ella como hacia el hombre que no la escuchó. Bueno, ¿conoces a alguien que pueda decirme algo sobre Kuroyuri? El hombre negó con la cabeza. No hay nadie por aquí, eso seguro. Los comerciantes no se molestan en ir allí. Está demasiado apartado como para que valga la pena. Y la gente que vive allí no suele irse. No hay muchas razones para ir a Kuroyuri, y tampoco muchas para irse. Además, ¿qué es tan importante para que necesites ir allí? Estoy buscando una persona que pueda ayudarme, respondió Weiss. Yo podría ayudarte. Gritó un hombre rubio de aspecto rudo desde el otro lado de la habitación, claramente borracho. Se escucharon algunas risas en toda la habitación, pero Weiss no reaccionó a las palabras del hombre. No necesitaba hacerlo. A pesar de sus bromas inapropiadas, nadie aquí se arriesgaría a intentar algo contra una guerrera como ella. Pero Ruby podía decir, por la forma en que su frente se arrugó ligeramente, que Weiss estaba molesta.
Lo siento por él. Nos ha estado molestando durante un tiempo. Sin embargo, no lo hizo con mala intención. No hay necesidad de enojarse, el posadero entró en pánico, tratándola como si fuera un nido de avispas que atacarían a la menor molestia. A Ruby no le gustó eso, pero comprendía por qué la gente en estos pueblos lejanos se sentía tan ansiosa. Está bien. El hombre parecía inseguro, pero aceptó su escueta respuesta. Bueno, la forma más rápida de averiguar sobre Kuroyuri sería comprobarlo usted mismo. Está a unos días de viaje desde aquí, suponiendo que le dé un amplio margen a Omiyuri, como debería. Pero si quiere hablar con alguien al respecto, solo hay dos grupos que podrían decirle si sigue en pie o no. ¿Y esos serían? Bueno, la rebelión tiene una lista detallada de todas las aldeas que se perdieron después de, bueno, ellos lo sabrán. Están exigiendo que el rey pague reparaciones por cada una de las que fueron destruidas gracias a su negligencia, explicó el hombre. O podrías probar suerte tratando de localizar a la tribu Branwen. Ellos saben qué aldeas vale la pena atacar y cuáles son una pérdida de tiempo. Pero no te lo recomendaría. Ruby tampoco lo haría. ¿Buscar a la tribu Branwen? De ninguna manera. Weiss Schne, antiguo heredero y miembro de una de las familias más ricas del mundo o Remnant entrando en el campamento del bandido más famoso del mundo. Nadie era tan tonto como para pensar que era una buena idea. Y los rebeldes Omiyuri no querían que los encontraran, así que no sería fácil encontrarlos. Entonces parece que tendré que verlo por mí mismo, declaró Weiss, llegando a la misma conclusión que Ruby. Si es solo dentro de unos días, no debería ser tan malo. El posadero negó con la cabeza. Bueno, no puedo impedírtelo, pero ten cuidado, ¿me oyes? Incluso con esa elegante armadura, será mejor que tengas cuidado por aquí. Todavía quedan algunos Grimm bastante peligrosos por aquí de aquella época. Sí, como la plaga. Gritó con voz arrastrada un hombre borracho sentado en una mesa cercana. El posadero hizo una mueca de dolor al igual que muchos otros clientes, pero otros se rieron aún más ante la reacción. El rostro de Weiss permaneció impasible. Ruby frunció el ceño. El azote de Mistral era una leyenda. Según los rumores, los Grimm habían sido los principales responsables de la caída de Omiyuri. Pero no era un Grimm normal, sino que era una especie completamente única que no se parecía a nada más. Muchas personas en el oeste de Mistral no creían que realmente existiera, mientras que otros juraban que era real. Muchos de los libros que Weiss y ella habían investigado contenían cuentos populares sobre la criatura. Rumores sobre cómo la plaga arrastraba a los niños que se portaban mal o devoraba a los maridos infieles. Pero a pesar de esto, solo habían podido encontrar un informe de alguien que realmente había visto a la criatura. El informe del solitario guerrero mistraliano lo describía como una amalgama retorcida que perseguía implacablemente a su presa, gritando horriblemente mientras lo hacía. Ruby probablemente no lo habría creído si su propia madre no hubiera muerto luchando contra un Grimm diferente que nadie había visto antes. ¿El azote, murmuró Weiss antes de centrar su atención en su comida, que finalmente se había enfriado, a juzgar por la falta de vapor que salía del caldo. Bueno, gracias por responder a mis preguntas. Dejaré de molestarte ahora. Después de eso, Weiss se puso a comer rápidamente. Algunos clientes de la posada, incluida la rubia de aspecto rudo que la había piropeado, intentaron entablar una conversación, pero se acobardaron cuando vieron que no estaba interesada. Algunos comerciantes mansos intentaron preguntarle si viajaría con ellos, pero los que habían oído a dónde iba no se molestaron. Parecía que realmente no había dinero que ganar en Kuroyuri. En cuanto terminó, Weiss empujó el cuenco por el mostrador y le pidió la llave de su habitación. La posadera se la había dado nerviosamente y Weiss subió apresuradamente las escaleras y entró en su habitación, dejándose caer sobre la cama. Ruby había intentado llegar antes que ella deslizándose por las grietas de las tablas del suelo, pero había acabado accidentalmente en la habitación equivocada. Avergonzada, se deslizó por debajo de la puerta y entró en la habitación de Weiss, sin decir nada mientras la chica la miraba con expresión perpleja. Weiss se había quitado la armadura y vestía su ropa de dormir, pero todavía sostenía su espada en la mano. La chica de cabello blanco asintió con la cabeza hacia Ruby y se metió en su cama, cubriéndose el cuerpo con las sábanas y cerrando los ojos. Buenas noches, Ruby. Tenemos unos días muy largos por delante, así que intentaré descansar mucho esta noche, dijo la chica de ojos azules mientras su respiración comenzaba a disminuir y el sueño la vencía. Ruby sonrió en respuesta y decidió intentar entretenerse bajando al piso inferior y espiando a los clientes.
Eso la mantuvo ocupada durante unas horas antes de que todos se fueran a dormir o fueran al otro lado de la calle a la taberna a comprar algo de alcohol. Ruby frunció el ceño cuando su fuente de entretenimiento la dejó, dejándola sola con nada más que sus pensamientos. Intentó distraerse explorando lo que pudo de la posada sin alejarse demasiado de Weiss, pero incluso eso se volvió aburrido después de un tiempo. Intentó cualquier cosa para evitar pensar en los problemas que habían estado plagando su mente. No le gustaba pensar en ellos. No le gustaba el miedo creciente que sentía con respecto a Weiss y este viaje. Al principio, no parecía tan malo. Claro, la nigromancia era ilegal, pero Weiss no lo era y no la usaría para hacer el mal. Y claro, habían herido a gente, pero eran criminales que les habían tendido una emboscada o los habían atacado. Pero cuando Weiss había matado a Vane, no había sido en defensa propia. Weiss había hecho todo lo posible para entrar en ese edificio y emboscar a Torchwick, y ni siquiera había dudado en pelearse con el hombre. No fue como con Torchwick o Neo, quienes se habían opuesto directamente a su objetivo. Vane tenía rencor hacia Weiss, pero él no era quien tenía el libro. No merecía ser torturado con fantasmas de su pasado antes de ser atravesado por la espada de Weiss solo por estar un poco en el camino de sus objetivos. Si Weiss estaba dispuesta a matar a alguien que se interpusiera en su camino para ayudarla, ¿qué más estaba dispuesta a hacer? Ruby estaba empezando a dudar de si era una buena idea o no. Que Weiss aprendiera nigromancia era una cosa, pero matar gente estaba mal. Incluso cuando mamá o papá se habían visto obligados a matar a alguien, había sido por el bien mayor y no solo porque se interpusieran en su camino hacia su objetivo. Estaba mal. Tanto por evitar pensar en todo esto, pensó Ruby para sí misma. Estos pensamientos habían estado plagando su mente cada vez más durante las últimas semanas. A medida que se acercaban cada vez más a Kuroyuri, se volvían más y más fuertes. Por alguna razón, Ruby sentía una sensación de pavor cada vez que pensaba en el pueblo. ¿Seguiría estando allí? ¿Cómo reaccionaría Weiss si no estuviera? ¿Qué harían? Y lo más importante, ¿lograrían llegar? A medida que se acercaban cada vez más a Oniyuri, había cada vez más y más Grimm poderosos. La gran horda que una vez destruyó la ciudad se había dispersado y había sido eliminada, pero muchos de los monstruos de ese día persistían, escondidos fuera de los caminos trillados y en lo profundo de los bosques. El Beringel de antes no era un caso aislado. La única razón por la que se habían topado con él era porque los Beowulfes que habían hecho su guarida justo al lado del camino los habían perseguido cerca de su nido, según el capitán de la guardia. Esta región era peligrosa y, a medida que se acercaban cada vez más a la zona desocupada alrededor de lo que solía ser Oniyuri, era más probable que se toparan con los antiguos Grimm. Esto no sería tan malo si Ruby pudiera descubrir cómo usar esas estúpidas llamas plateadas. Incluso una pequeña cantidad de ellas haría que Myrtenaster atravesara a Grimm con el doble de facilidad. Pero simplemente no podía descubrir cómo hacerlo. Sabía en el fondo que era su vacilación con respecto a su objetivo y la culpa que cargaba lo que los estaba frenando, pero no era como si pudiera resolver estos problemas por sí sola. Pero no podía contarle a Weiss todos los problemas que había tenido. No podía decirle a Weiss que la cara que había puesto Vane, tan llena de dolor y odio, todavía la perseguía. No podía decirle que sentía el peso aplastante de la culpa que la agobiaba y que por eso no podían usar plenamente su poder. No podía decirle a Weiss que ya no estaba segura de que estuvieran haciendo lo correcto. Solo tenía que esperar no terminar arrepintiéndose de no haber hablado con ella sobre ello.